Hola, 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 ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy tenemos otro directo sobre un tema muy interesante, cómo reescribir nuestra historia, que es algo que a mí me apasiona. Mira, ya tenemos aquí a Hiyako, si me podéis confirmar, por favor, que se escucha. Hola, Hiyako, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a esperar a que me confirméis que se escucha bien y voy a empezar. Sí, nos dice Ferconcina que sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hoy hablamos de este tema, la escritura, porque bueno, para mí, gracias Gillaco, para mí ha sido un tema muy importante, la escritura en general como terapia, autoterapia, algo que yo hacía desde muy joven. Y bueno, pues el post que publiqué justo en mi blog esta semana habla de 5 ejercicios sencillos de escritura terapéutica, también se llama escritura creativa, en distintos nombres. Y bueno, pues hoy quiero hablar de cómo a través de la escritura podemos cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, contarnos otro tipo de cosas, que además os pondré pues algún ejemplo. Y bueno, pues según os vaya contando, los que estéis en directo, me encantaría pues poder escucharos, poder comentar pues lo que escribáis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para empezar, ¿por qué hablo de la escritura? Porque, bueno, pues en ese post, los que queráis verlo, pues vais a mi blog, mariamikalova.com, es el último post que he publicado esta semana. Hablo de muchos beneficios de la escritura terapéutica y además escribir a mano se ha comprobado que tiene beneficios incluso a nivel, bueno, pues de los dos hemisferios, ¿no? Como del cerebro, poner las cosas en orden, obtener claridad, bueno, pues poder cambiar la historia que nos estamos contando sobre un determinado hecho y además si analizamos o simplemente comentamos las emociones que hemos sentido, pues eso bueno, pues nos permite ver las cosas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, todos pues, en nuestra vida tenemos problemas, conflictos, dificultades y podemos ver, como ya sabéis, en coaching eso se dice mucho, un problema lo puedes ver como algo imposible de solventar o lo puedes ver como una oportunidad de cambio. Y de eso es de lo que os quiero hablar, ¿vale? Una de las cosas que, bueno, pues en algunas de mis sesiones, en algunos procesos de coaching con mis clientes, muchas veces les pido que me cuenten su historia de vida y no solo me lo cuenten a mí, sino que lo escriban y luego pues me lo comparten, solemos analizarlo, revisarlo. Y claro, se nota muchísimo el cómo nos referimos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces de forma negativa. Nos acordamos, hay personas que tienden más a recordar lo negativo que lo positivo o se enfocan más en las dificultades, en los problemas. Incluso se nota en el lenguaje que utilizan esas personas que se refieren a sí mismos de manera pues poco agradable, ¿no? Algunas veces se refieren a sí mismos como víctimas, como malas personas, se enfocan mucho en los errores que han cometido, sobre todo eso ocurre pues con personas muy perfeccionistas. Hola, Marin que nos saluda, ¿qué tal? Y bueno, pues os recomiendo en primer lugar para ver qué historia os estáis contando, por supuesto no hacerlo ahora porque no hay tiempo, cuando terminéis este directo o cuando tengáis un ratito, escribir como vuestra historia de vida. Por ejemplo, yo también trabajo con profesionales de desarrollo personal que quieren emprender sus negocios y claro, una cosa que siempre, siempre se trabaja es la marca personal, es decir, quién soy, qué me define. Y muchas de esas personas que, bueno, pues quieren lanzar su proyecto, crear su blog, dicen es que no tengo nada que contar, no me ha pasado nada importante. Y por eso os quiero contar a raíz de esto una anécdota que alguna vez he contado, no sé si en algún post o en algún vídeo, también recuerdo haberlo contado en un evento presencial y es algo de lo que yo me avergonzaba muchísimo, pero ahora por fin lo puedo contar. Hola Luñita, hola Diana, hola Claudia, qué bueno que estéis aquí. Una historia personal que para mí pues era algo vergonzoso en el pasado, pero ahora pues me siento casi orgullosa de haberlo vivido y ya vais a ver que esa misma situación pues yo antes la veía como algo horrible que además no lo compartí nunca con nadie
y ahora lo puedo contar públicamente. Cuando estaba buscando trabajo, más o menos en el 2005, estaba ya trabajando en una multinacional en la que me quedé 7 años, pero obviamente yo no estaba contenta con este trabajo porque no era un trabajo pues, propio de alguien que estudió una carrera, etcétera. O sea, no tenía nada que ver con mis estudios. Entonces seguía echando currículum, seguía, bueno, pues de vez en cuando buscando a ver si tengo una oportunidad. Y me llegó esa oportunidad. Tuve una entrevista en una agencia de publicidad, porque, bueno, pues yo estudié publicidad y relaciones públicas. Y recuerdo pues que acudí con mucha ilusión, incluso me pedí un día libre en el trabajo para poder ir a esa entrevista, y cuando llegué al sitio de la entrevista pues fue una entrevista muy distinta a las que yo estaba acostumbrada, y se trataba de que en grupo pues había varios chicos, chicas como yo que estábamos siendo entrevistados, pero era en grupo, como si fuera una clase. Y se trataba de que cada persona saliera a la pizarra a contar algo positivo de sí mismo y, bueno, pues decir por qué cree esa persona que la deberían contratar en esa empresa. Entonces, bueno, pues antes de mí había bastante gente, había como 3 o 4 personas, y luego pues se hizo una pausa. Y luego en la segunda parte pues yo saldría y luego saldrían el resto de compañeros. Recuerdo que yo estaba con tal ansiedad, primero de tener que salir a hablar en público, que para mí eso era algo terrible, ¿no? Porque yo había tenido una experiencia pues bastante negativa en mi época universitaria, entonces todavía pues arrastraba ese miedo público, escénico. Pero además, cuando yo escuchaba a los otros chicos y chicas que contaban pues, que habían montado empresas, que habían viajado por el mundo, y yo pensaba que yo no era nadie, yo no tenía experiencia en publicidad, yo solo he trabajado en una empresa en temas administrativos como telefonista, o sea, yo me sentía con tan baja autoestima y me sentía tan mal conmigo misma que dije, si yo salgo ahora, que ya me da miedo hablar en público, encima contar cosas de mí que no sé ni qué contar, porque no tengo nada bueno que contar, pues voy a hacer el ridículo, ¿no? Y entonces lo que hice fue en esa pausa salir de o sea, salir de este edificio, coger mi coche, irme a mi casa sin avisar a nadie y punto, o sea, desaparecí, me escapé, ¿no? ¿Por qué? Porque sentía mucha vergüenza. Nos dice que se oye muy bajito. No sé si eso ocurre al resto. ¿Os pasa igual que se oye bajito? ¿Me podéis confirmar, por favor? Yo tengo aquí un micrófono. Voy a levantarlo un poquito a ver si estando más cerca de mí. Floreta dice que lo escuche bien. Pues entonces quizás lo que ocurre en NSCA PEG-Gram, quizás es el auricular que estás utilizando, ¿vale? Pues revisa, a lo mejor es el auricular o, bueno, pues moviéndolo un poco a veces mejora el sonido. Bueno, entonces, ¿por qué? Gracias Mila, que dice que se escucha bien. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque esa situación, cuando yo tenía baja autoestima, no confiaba en mí, era algo vergonzoso, algo que habría que ocultar. Y además esa situación me enseña que yo no era capaz de contarme nada bueno de mí misma, porque al final, ya sabéis, el mundo va a reflejar nuestros miedos. Si yo por dentro no confío en mí, si yo por dentro creo que no tengo nada que decir, pues el mundo, los demás, me van a percibir como esa persona, porque ellos no están dentro de mí. Si ni yo soy capaz de hablar bien de mí misma, ¿cómo puedo mostrarme bien ante los demás? Y esto tiene mucho que ver con la autoestima. En esa época, obviamente, pues yo tenía mis 25 años, mi autoestima estaba bastante baja por muchas razones, y una de ellas era la parte laboral. Yo no me sentía realizada, me sentía avergonzada de mí misma. No era capaz de ver cosas buenas que ahora, con mis 40 años, y bueno, también hace 10 años ya empecé mi camino, ¿no? Empecé a ver cosas buenas en mí. Pasaron unos años hasta que yo pude empezar a reescribir mi historia. ¿Y qué es reescribir la historia? Es empezar a hablar de ti en otros términos. Es verdad que los hechos que te han sucedido son los mismos, es decir, pues tú naciste en ese lugar, naciste en esa familia, o tuviste esos hermanos, hermanas, esos padres, fuiste a una determinada escuela, quizás sufriste una serie de hechos que son los mismos, pero tú los puedes contar, considerar como algo vergonzoso, algo insignificante. Incluso, pues imagínate, yo en el instituto, como me gustaba escribir, pues gané algunos premios. Siempre he sido una chica luchadora porque llegué de un país pues que estaba pues en ruinas, ¿no? Llegamos con mi familia a España, tuve que empezar una vida de cero. Podía contar mi historia, todo lo que yo había hecho hasta entonces tenía cosas positivas, pero yo no era capaz de verlas. Entonces el ejercicio
que yo propongo a todas vosotras, y bueno, a todos, aunque hay más chicas en este directo, os propongo que escribáis 3 versiones de vuestra historia. No tienen que ser hojas y hojas, puede ser 1, 2, 3 hojitas escritas a ser posible a mano, donde contéis primero vuestra historia negativa o real tal como la sentís en un primer impulso, después que escribáis una versión neutra, que es un poco desde un observador, como si alguien, o sea, como si vosotros os separaseis de vuestro ego o de vuestra identidad y os vieseis desde fuera, pues contar, esta es la historia de Marina. Marina es una chica que nació en este lugar, le pasaron estas cosas, o sea, quitar un poco esas emociones muchas veces desagradables que añadimos cuando contamos nuestra historia, y después hagamos un tercer ejercicio. Vamos a convertir esa historia en aprendizaje. Es decir, por ejemplo, en mi caso, me escapé de una entrevista de trabajo porque sentía vergüenza. Eso significa que en esa época yo, bueno, pues tenía baja autoestima, no confiaba en mí misma, no era capaz de ver todo lo bueno que había en mí, pero sin embargo, gracias a haber vivido esa experiencia, me di cuenta de que tenía que trabajar en mí, tenía que amarme más, que no era posible que yo fuera tan inferior a todos los chicos que había en esa entrevista, ¿no? O sea, qué aprendizajes, incluso si yo no obtuve esos aprendizajes en ese momento desde mi yo actual, qué aprendizajes puedo traer al presente de todas esas situaciones difíciles, quizás relaciones tóxicas que he tenido, quizás los conflictos que no me he atrevido a afrontar, quizás, bueno, pues trabajos en los que yo me sentía menospreciada. Ahora mi marido y yo estamos viendo una serie que es buenísima, y si no la estáis viendo, si os gusta el desarrollo personal y sobre todo si sois padres, sea de la edad que sean vuestros hijos, tenéis que verla. Se llama This Is Us, creo que es Así Somos en español. Y es la historia, pues, de una familia. Es una serie muy, muy emotiva, porque en cada capítulo las personas altamente sensibles echamos una lagrimita. Y hay un personaje que sale al final que, bueno, pues os cuento una anécdota. Lanza una silla, porque está, bueno, ha pasado por una gran depresión, una persona que ya es mayor, lanza una silla contra un edificio donde hay una reunión de personas y luego le juzgan por eso. Y al final le absuelven porque efectivamente se nota que está arrepentido, etcétera. Y al final la jueza le pregunta a él, dice, te vamos a absolver, pero dinos por favor si al menos te sientes arrepentido de haber tirado esta silla contra ese edificio o contra ese cristal, y dentro pues había unas personas que podían haber sufrido, aunque nadie finalmente sufrió. Y él dijo que no se arrepentía de haber tirado esta silla, porque dijo, gracias a haber tirado esta silla empecé un proceso de terapia, reconecté con mi sobrino, al que ni siquiera conocía, me convertí en otra persona, ¿no? Entonces, claro, escuchas eso y te das cuenta de que precisamente las cosas malas que nos han pasado, seamos nosotros los responsables o simplemente porque nos ha tocado vivir todo aquello, es necesario, si queremos verlo así, para nuestro progreso. Siempre que esto nos permita darnos cuenta de lo que hay que cambiar, este es el camino. O sea, esas cosas malas, aparentemente malas, sea porque pues a lo mejor fuiste agresivo con alguien y todavía pues te sientes mal, bueno, pues eso quizás te hizo ver lo que no quieres ser, ¿no? Entonces yo agradezco desde el día de hoy todo lo malo que me ha pasado, incluso esos trabajos que no me sentía realizada en ellos, porque poco a poco llegué a tocar fondo y darme cuenta de que yo no quería estar en ese camino, ¿no? Nos dice en Instagram, qué maravilloso ejemplo de esa serie. Es una serie magnífica, además se ve con o sea, es una serie muy bonita, con unos valores y unas ideas pues que te hacen recapacitar mucho, ¿no? Así que la recomiendo a todos. Está en Amazon, actualmente está en Amazon, así que bueno, pues si la queréis ver, tenéis acceso, os la recomiendo mucho. Y lo que quiero decir es, vamos a entonces hacer esas 3 versiones de nuestra historia. Y luego hay una cosa más que nos ayuda mucho a cambiar nuestro enfoque sobre quiénes somos, es ver qué lenguaje estamos utilizando. Por ejemplo, si ahora mismo nos pregunta Mila si está en Netflix, me parece que no está en Netflix, creo que está en Amazon. Amazon TV, o bueno, pues hay una plataforma de Amazon. Los que tengáis Amazon Prime, por ejemplo, sí que está incluido. O sea, yo tengo Amazon Prime, con lo cual pues también tengo esta plataforma incluida. Entonces, lo que estamos diciendo es eso. Vamos a revisar
cómo nos referimos a nosotros, ¿vale? ¿Qué cualidades positivas y no tan positivas tenemos todos? Hay un ejercicio en coaching que bueno, realmente no es de coaching, es de marketing, que se llama DAFO, FODA, seguramente lo habréis escuchado. Se trata de coger una hoja, dividirla en 4 partes y bueno, pues cada una de esas 4 partes corresponde a un ámbito de nosotros mismos, ¿no? Uno son nuestras fortalezas, un cuadrante son esas fortalezas, un cuadrante son esas debilidades, otro que son nuestras oportunidades y el último son amenazas. Lo más interesante es observar sobre todo las debilidades y las oportunidades. ¿Por qué? Porque las debilidades, gracias a nuestras fortalezas, las podemos convertir en esas oportunidades de cambio. Por ejemplo, si estáis todo el día, como me pasaba a mí antes, diciendo soy una persona con baja autoestima, soy una persona insegura, estáis como, bueno, pues diciendo, eso es lo que hay, esa soy yo, esa es mi identidad, no hay nada que hacer. Pero si empezáis a utilizar otro lenguaje y empezáis a decir, ahora me siento insegura, no soy insegura, me siento insegura, pero estoy tratando de confiar más en mí misma o cada día estoy dando un poquito más para confiar más en mí. Y ahí busco mis fortalezas, que todo el mundo tiene alguna, y seguro que muchas más de las que pensáis. Decís, bueno, pues vale, ¿cuál es mi fortaleza? Pues mi pasión, ¿no? Por ejemplo, mi pasión por crecer. Pues esa pasión por crecer es lo que me va a permitir convertirme en una persona más confiada. Estoy en este camino, ¿no? El lenguaje que utilizamos todos los días de nuestra vida nos está definiendo, porque lo repetimos automáticamente sin darnos cuenta. Si yo todos los días digo soy insegura, estoy aumentando mi grado de inseguridad porque me estoy asociando a eso, es lo que yo me creo que soy. Si empiezo ya a ir cambiando ese lenguaje, esa historia que me estoy contando de mí misma, y empiezo a fijarme en cosas donde sí he sido valiente, o donde empiezo a tratar de ser valiente en lugar de recordar solo lo malo y lo que no ha estado bien, también estoy generando otra identidad, otra forma de pensar sobre mí misma. Entonces ese ejercicio de FODA o DAFO, mis fortalezas, debilidades y oportunidades, las amenazas, bueno, es otro tema que no vamos a entrar hoy, pero no es el más importante. Lo más importante es que nuestras debilidades o también llamadas áreas de mejora las podemos convertir en oportunidades de crecimiento y eso lo hacemos gracias a nuestras fortalezas. También os recomiendo este otro ejercicio, no es algo que estaba en el artículo que tengo en mi blog sobre 5 ejercicios de escritura terapéutica, pero bueno, este ejercicio de coaching FODA os puede ayudar mucho a conectar con otra versión de vosotros mismos, porque siempre hay muchas maneras de verse uno mismo. Si preguntáis a vuestro entorno, veréis que hay unas personas que os ven de una forma, otros de otra forma, porque según qué contextos, pues actuáis de una forma u otra. Y vosotros también tendréis una opinión de vosotros mismos distinta, quizás diferente a lo que piensan esas personas. Entonces, compararlo, revisarlo, sacarlo mejor, no es autoengañarnos, no es como decir, bueno, pues ahora voy a vivir en la nube como si yo fuera la perfecta, no, es simplemente decir en qué me estoy enfocando, en qué me quiero enfocar, en lo negativo, en lo difícil, en lo que está mal, o en mi crecimiento, o en las posibilidades, en las oportunidades. Todo esto se puede conseguir con ese pequeño clic, con ese trabajo diario, con esa revisión de lo que nos estamos contando de nosotros mismos. Esto es para mí reescribir nuestra historia. Así que bueno, pues no sé si tenéis alguna duda sobre esto. Nos preguntaban la serie, si nos acaban de comentar. La serie es This Is Us y creo que en español es Así Somos. Nosotros con mi marido la vemos en inglés con subtítulos, entonces la vemos en versión original, pero creo que en español he visto en algún sitio que ponía Así Somos. Y por último, un último ejercicio, pero mientras tanto podéis escribir las dudas, es visualizarnos en el futuro, ¿no? En el coaching trabajamos mucho con visualizaciones y por eso, si os parece, podemos hacerlo también en ese mismo instante, los que podáis. Si estáis conduciendo o estáis en el trabajo, pues igual no. Pero si estáis en casa, tranquilos, vamos a hacer una muy pequeñita visualización, es algo que podéis hacer siempre. Y vamos a conectar con nuestro yo dentro de 10 años, ¿vale? Pues hoy estamos a 17 de noviembre del 2020, un año bastante difícil para muchísimas personas, bueno, casi todos. Y imaginamos que hemos llegado al 2030 y que el mundo no está peor, que no se han producido los peores pronósticos, seamos optimistas. Y en ese 2030, pues tenemos esos 10 años más, tenemos
otra vida. Quizás estemos viviendo en un sitio nada que ver con ahora y pensad que 10 años dan para mucho, porque aunque es verdad que luego pasa muy rápido, sin embargo, pues a lo mejor estáis viviendo en otro país o estáis ya con los hijos, si son pequeñitos ya son adolescentes, o si son adolescentes ya viven solos, estáis sin ellos, o si todavía no los tenéis igual llegan hijos o no, da igual. El caso es que cada uno me gustaría que visualicemos a ese yo, todo lo que nos surja, no hace falta forzar mucho. Vamos a observar con los ojos cerrados, ¿vale? Si queremos, también se puede hacer con ojos abiertos. Ese yo futuro de aquí a 10 años, ¿vale? Así que cerramos los ojos, respiramos. Disculpas. Y vamos a vernos dónde estamos en noviembre de 2030. Vamos a observar el sitio en el que estamos, los sonidos, y vamos a revisar qué hay a nuestro alrededor, a ver qué se ve, quiénes están con nosotros, cómo nos vemos, qué ropa llevamos, qué estamos haciendo en ese momento. Y vamos a conectar con las emociones. ¿Quién soy en ese 2030? Vamos a conectar con los demás, con las personas que nos acompañan. Y vamos a conectar con qué es importante para mí en 2030, en 10 años. ¿Qué valores me representan? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Lo primero que veas está bien. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué palabras me definen en ese futuro dentro de 10 años? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en 2030? El primero que aparezca está bien. ¿Qué he aprendido en estos últimos años para llegar a ser quien soy en este 2030?
de qué cosas me siento orgullosa, orgulloso en este 2030. Y ahora simplemente voy a darle gracias a mi yo futuro que me ha enseñado una posibilidad. De hecho, esa posibilidad que estáis viendo es real, porque podéis llegar a ella, puede que no, por las cosas que hagáis hasta entonces, pero es muy probable, si vais en esa dirección, si tenéis esa visión con frecuencia, podáis llegar a ella. Así que podemos ya ir respirando, dando las gracias y volviendo al presente. Si os apetece compartir lo que habéis visto o si os ha sorprendido algo, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que yo estaba en un sitio que no era España. Es verdad que a mí me gusta mucho viajar y me he estado viendo pues, en un país exótico, en la playa. Quizás, bueno, porque también son sueños que muchas personas tenemos, ¿no? De vivir en un sitio más bonito, más libre. Gracias, Isabel. Y realmente, bueno, pues me noto con más sabiduría, con más confianza, me noto mucho más serena. De hecho, fijaros, hasta mi tono ahora al hablar ha cambiado. Me noto conectada con la verdad, conectada con los libros, me veo escribiendo, o sea, veo como fragmentos, ¿no? Gracias, África. Veo como fragmentos, que es muchas veces como funciona, ¿no? Este tipo de visualizaciones. Diana nos dice, me vi conociendo Japón. Qué bonito, un país pues también con mucha tradición, ¿no? Con temas pues también profundos en cuanto a crecimiento interior, en cuanto a, bueno, incluso valores, ¿no? A veces vemos una serie de valores asociados a un lugar en el que estamos, las personas con las que estamos, a veces que vemos que esas personas que están ahora en nuestra vida ya no están o sí están. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Esta visión. Y luego pues podemos preguntarnos por qué estoy allí, qué hago allí, qué es lo que me lleva hasta ese lugar, ¿no? O sea, puedes desde hoy llegar a ese lugar mentalmente, decir qué camino he trazado para llegar a estar donde estoy en ese 2030. Rocío dice, me vi tranquila y feliz con mi familia. Fijaros, son cosas que estamos deseando. Significa que, bueno, a lo mejor sí que ya estás tranquila, Rocío, pero muchas veces estamos proyectando aquello que nos falta y en el fondo eso lo podemos conseguir aquí y ahora, es decir, si yo quiero escribir, si yo quiero aportar valor, bueno, ya lo estoy haciendo, pero puedo hacerlo todavía más, ¿no? Si yo quiero estar en paz, no necesito irme a una playa paradisíaca para hacerlo, lo puedo hacer desde mi casa. Ese es el ejercicio bonito, ¿no? De darte cuenta de que aquí y ahora tú ya tienes recursos para conectar con esos valores y esas emociones que están en el futuro, pero no están ancladas a un lugar específico, en el fondo las tienes dentro de ti. Así que, bueno, pues hola Elena, qué bueno que estés aquí, me hace ilusión verte, Un Mundo Azul, Alejandra Duarte Coach, genial, genial que estéis aquí, chicas. Entonces, os recomiendo hacer esta proyección de vez en cuando. También dicen que es muy positivo hacerlo cuando finaliza un año, ¿no? Un poco para revisar lo que has vivido, para proyectar el próximo, pero una visión a 10 años, incluso a 20 años, es mucho más potente, porque como que te permite ser mucho más libre, porque sabes que tus circunstancias habrán cambiado mucho. Y por último, me gustaría que, bueno, pues escribieses todos los días, es algo que todos los coaches especializados en inteligencia emocional recomendamos, escribieses un diario de gratitud, ¿no? Es decir, bueno, un diario puede ser un cuadernito que tengáis, como incluso puede ser que no lo escribáis, que simplemente pues os pongáis como a modo meditación antes de iros a dormir y os deis gracias por cosas positivas que habéis visto, por vuestros avances, también que deis las gracias por cosas malas, ¿no? Por ejemplo, un conflicto que os permite crecer, ¿no? Yo siempre digo que nuestros bueno, enemigos, entre comillas, son nuestros maestros, ¿no? O los conflictos son grandes maestros. Entonces, bueno, pues decir, simplemente el dar gracias a algo que todavía no nos gusta, una emoción que habéis sentido o que todavía está ahí, un bloqueo, darle gracias es decirle, permito que
formes parte de mi vida, pero también estoy dispuesta a abrirme y a cambiar esta situación. Aura dice, excelente ejercicio, gracias Aura. Nos dice Floreta, yo me he visto cocinando en mi cocina, pero con reformas. Eso está bien porque quiere decir que mi trabajo me permite cocinar y comer con mi pareja. Genial. Pues mira, a veces un detalle como este te está indicando que vas a, bueno, pues trabajar en algo donde tengas tiempo para algo como pasar un rato con la familia. Hola Juan Guillermo, qué bueno que estés aquí. Entonces, bueno, pues reescribir nuestra historia, reescribir nuestros conflictos, dar las gracias a todas aquellas personas que quizás nos han hecho daño o a las que nosotros hemos hecho daño, también incluso pedirles perdón, aunque todavía no sintamos ese perdón del todo, es abrirnos a la oportunidad, no es autoengañarnos. Mira, dice África Sánchez, tendré 85 años y seguiré teniendo una vida saludable, activa y autosuficiente, disfrutando de mis hijos y nietos. Qué bonito, África, eres un ejemplo. Totalmente, o sea, seguir en eso que estás ahora, si ya estás feliz aquí y ahora, muchas veces no tienes que cambiar nada, te ves igual, ¿no? Pero sientes que vas a seguir avanzando por este camino. Y nos dice NSCA Pegram, llevo todo el 2020 desde el 1 de enero escribiendo mi ideario de gratitud y no he faltado ni un día. Me ha ayudado muchísimo. Qué bueno. Sí, sí. Es un ejercicio muy poderoso porque cuando agradecemos lo que ya en nuestra vida estamos vibrando en otra frecuencia, ¿verdad? Entonces incluso las cosas malas, por ejemplo, pues todo el COVID, por supuesto que no es que sea agradable ni positivo que haya sucedido, pero es verdad que está despertando conciencias, hay grandes cambios, se están moviendo muchísimas cosas a nivel incluso energético, astrológico, que también estoy siguiendo pues autores que hablan de todos esos cambios que se están originando a partir de este hecho y cómo, bueno, a pesar del dolor que conlleva la incertidumbre y el miedo, ese es el momento donde hay una oportunidad de cambio, ¿no? Dice Hiyako que no se ha podido ver, se ha quedado confusa, ha empezado viéndose con una vida estable aquí, pero inmediatamente después me he visto de vuelta en Japón, con mi vida anterior que en realidad tanto extraño. Pues si extrañas esa vida en Japón, probablemente es porque esa vida es algo que te gustaría quizás incluso tener en el futuro. Quizás hay un conflicto, ¿no? Es decir, como que hay una parte de ti que dice que tiene que ser algo distinto. Se supone que en el 2030 todo habrá cambiado, pero hay una parte nostálgica en ti pues, que quiere volver a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás te ves allí en 10 años. No sé si es algo posible, si no es posible, pero bueno, ya te digo que 10 años dan para mucho. Nos dice Vida Diana, yo tendré 57 y me he visto con mi primer nieto disfrutando de mi huerta orgánica mientras sigo escribiendo y planificando conferencias en el mundo. Qué bonito. También Juana Rodríguez nos saluda. Perfecto, Juana, gracias. Bien. Y Aura nos dice, en este momento agradezco la oportunidad de estas causalidades, como poder estar en estas charlas tuyas. Gracias, Aura. Dice Hiyako que conscientemente se lo niega siempre, entiendo que es lo de Japón, pero así lo ha visualizado. Pues algo hay ahí, algo hay en este lugar que bueno, pues te llama, ¿no? Por alguna razón. Podrías quizás también pues hacer una meditación viéndote en Japón en 10 años, un poco forzando las cosas, a ver qué encuentras, ¿no? Porque al final muchas personas que bueno, pues a nivel pues, general no nos permitimos visualizar las cosas de forma intensa, ¿no? Como entrar en esa visualización para obtener respuestas, y eso es muy, muy bonito, ¿no? Poder entrar ahí en este mundo, que al final todo está en nuestra cabeza, y poder ver qué está pasando, permitirnos escuchar voces, quizás son flashes, son cositas así sueltas, pero al final es una imagen. Todos cuando vivimos en el día a día tenemos una imagen en la cabeza de qué quiero que pase hoy, qué quiero que pase mañana, ¿no? Tenemos como unas expectativas, pero algunas expectativas que consideramos erróneas o no nos las permitimos. Pues entra ahí, visualiza qué te encuentras, qué voces oyes, quizás son voces tuyas o de otros, quizás aparecen miedos, pues conversa con ellos, ¿no? Porque al final en nuestra cabeza siempre estamos conversando. Nos dice Lunita, me vi viviendo en paz y tranquilidad, empoderada, trabajando en crecimiento personal con muchas mujeres a mi alrededor. Qué bonito. En un lugar de la naturaleza. Gracias por esta oportunidad tan bonita. Gracias a ti, Lunita,
por compartir con nosotros. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro cómo podemos hacer este trabajo de reescribir lo que queremos yéndonos hacia el pasado, reescribiendo esa historia que nos estamos contando, o sea, reescribiendo literalmente. Primero escribimos una versión, después hacemos una versión neutra y luego hacemos una versión positiva de aprendizajes. Y después pues nos vamos hacia el futuro, empezamos a visualizar aquello que queremos alcanzar, lo asociamos a valores, a emociones y tratamos de traer al presente esas emociones, esos valores que vimos en el futuro al momento actual, porque no necesitamos esperar 10 años para sentir todo aquello, podemos empezar a cultivarlo desde hoy. Nos dice que Juana que siempre aparecen sus miedos. Bueno, pues esos miedos están ahí por alguna razón, porque todavía pues, no han sido trabajados y pues lo mismo que le estaba diciendo a Hiyaku, sería bueno pues que fueses a hablar con esos miedos, trataras de no enfrentarlos directamente, sino conversar, ver qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren, qué están buscando, porque ya sabéis que todas las emociones tienen su intención positiva, el miedo también la tiene, y si está ahí es por alguna razón, ¿no? Entonces, esa conversación que tenemos con el miedo nos puede ayudar a descubrir lo que le está motivando, lo que está detrás. Nos dice Juan Guillermo, no he podido conectarme antes, espero que después subas a YouTube, por supuesto, siempre lo hago. Y bueno, pues aquí veo que se están uniendo más personas, Laura, Monse, abundantemente feliz. Bueno, pues un poquito eso es lo que os quería contar. Ya sabéis que falta muy poquito para que empecemos con el curso gratuito, las 7 leyes universales y el autocoaching. Volveremos a hablar de estos temas más en profundidad en este curso. Entonces, bueno, pues ya sabéis que aquí en este canal, en Instagram, en la newsletter, en mi blog, seguiré avisando para que os podáis unir. Además, tengo varias sorpresas. Este año habrá cambios. Y habrá una serie de ejercicios previos muy interesantes antes de empezar este curso. Es decir, ya en la semana del 30 de noviembre os podréis apuntar y recibir una serie de recursos antes de empezar con este curso. Nos dice Diana, ¿qué pasa si veo limitaciones en mi visualización? Es como si mis carencias se presentan allí. Claro, eso también ocurre mucho porque obviamente si yo actualmente las tengo, pues también las estoy proyectando en el futuro. Están mis miedos, mis limitaciones, esas creencias o esas carencias, como tú bien dices. Hay una cosa que nos puede ayudar en este sentido y es visualizarnos casi como forzándonos un poquito a una situación ideal, ¿no? Es decir, no significa que es algo que bueno, pues hay que hacer siempre, pero vamos a forzarnos en una situación ideal, ¿no? Aunque tú todavía no te sientas identificada con ello. Yo cuento un poco también mi caso, cuando yo estaba en mi camino de reinvención, pues también me visualizaba mucho, porque además empecé con la PNL, la programación neurolingüística, que trabaja mucho con todo el tema de visualizaciones, y yo me estaba visualizando en el futuro pues como trabajando online o desde casa, estaba viendo como esos flashes, pero los estaba viendo como muy muy borrosos y como que no los veía reales porque estaban mis limitaciones, porque yo en ese momento todavía pues me sentía muy pequeñita, muy incapaz, palabras como emprender me parecían palabras mayores. Entonces lo que empecé a hacer era un poco a modelar esa imagen, ¿no? Empezaba pues, a ponerle más nitidez, empezaba pues, a ver que estoy quizás dando una conferencia con varias personas. No me sentía todavía ligada y identificada con esa situación, pero poco a poco al visualizarla así, pues como que mi mente empezó a creerse que eso es posible, ¿no? O sea, al final no se trata tampoco de forzarlo mucho, pero sí añadirle ciertos detalles que te gustaría, es como si estuvieses pintando un cuadro, ¿no? Ahora de forma automática te sale pues a lo mejor oscuro o poco nítido o poco bonito, pero si haces unos apuntes aquí y allá, como que estás dándole más color a esa imagen. Entonces yo trabajaría un poco con esos detalles que aunque tú todavía no te creas que eso es posible, pues te permita simplemente verlo como una película, un juego y sobre todo hablar, como decía antes, con esas limitaciones, con esas voces. Imagínate que esas limitaciones fueran seres o personas que aparecen allí o miedos, ¿no? Como si el miedo estuviera representado por una figura de alguien conocido o no, o algo, un objeto, puede ser humo, puede ser cualquier cosa, y empiezas a hablar con ese miedo, con esa limitación, le empiezas a preguntar qué hace allí, para qué está, qué quiere de ti. O sea, tenemos que ser muy creativos porque la creatividad es el gran poder que tenemos todos los seres humanos, la imaginación, la creatividad.
y gracias a esa creatividad es con la que recreamos el mundo. Fijaros, hablamos de recrear otra vez, creamos gracias a esa creatividad de la que todos estamos dotados. Entonces podemos hacer este trabajo. Obviamente si son limitaciones profundas que nos están impidiendo avanzar, hay que hacer un trabajo de cambio de creencias, etc. Pero a la hora de visualizar es muy interesante ser niños, jugar, crear, dibujar con la mente, incluso si nos gusta dibujar o pintar ese miedo. O sea, hay muchos ejercicios muy potentes, algunos de los cuales contaré en este curso gratuito. Y bueno, pues espero que también os sirva para ir avanzando, ¿no? Y cuando ya son temas más profundos como heridas de la infancia, bloqueos, etcétera, pues también se puede trabajar. Y bueno, pues también lo iremos viendo un poco en este curso. Así que Diana, espero haberte respondido, pero está muy bien tu pregunta porque es común y ya te digo, yo me sentí como tú, yo me sentía más limitada que poderosa y al final pues ese juego, ese dejar volar tu imaginación, ese dibujar, recrear esos mundos, pues es también muy positivo porque le estás diciendo a tu mente, existen otras opciones, no es la única que hay, incluso puedes pues eso, visualizarte desde fuera. Así que bueno, muchísimas gracias para todas por estar en este directo, gracias por participar y nada, pues nos seguiremos viendo este viernes con otro tema y yo creo que voy a hacer una pequeña encuesta en mi Instagram para ver qué temas os interesan más, por si hubiera algún tema en especial pues que veo que queráis que hable de ello. Así que nada, un súper abrazo, muchas gracias por estar, chao.